democrática está pasando desapercibida a buena parte de la ciudadanía, pero está sucediendo. La democracia tiene viejos enemigos, pero con nuevas y potentes herramientas. Viejos enemigos que han aprendido a ser más sutiles, ahora usan métodos menos perceptibles en el corto plazo, cuestionan los resultados electorales, distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades. Estas técnicas de desinformación son muy peligrosas porque van contra el verdadero pilar del sistema democrático en nuestro país y en todo el mundo, que es la gente. Porque en democracia el papel más importante es el de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es el ciudadano quien realmente decide con su voto, quien determina qué dirección debe seguir el país, qué cosas han de hacerse y qué cosas no deben hacerse. Para ello, el ciudadano, la ciudadana, debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los problemas reales y los problemas inventados, entre los datos y los relatos, y garantizarlo ante el auge de las nuevas tecnologías, pues resulta aún más complicado. Por eso, señorías, la Constitución española ya hablaba hace más de 40 años y de forma visionaria del derecho a la información veraz. Una precisión, por cierto, introducida por el Grupo Parlamentario Socialista en la ponencia constitucional. Y no es casualidad que el constituyente eligiese este adjetivo en su artículo 20 para reconocer el derecho a comunicar, a recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Como tampoco lo es que ese mismo artículo establezca que ese derecho no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. La libertad de los medios de comunicación, señorías, es uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Y por eso debemos garantizar una prensa libre, independiente y plural. Y para ello es fundamental reconocer y defender el trabajo de los periodistas, de los hombres y mujeres que se dedican al noble ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir esa información veraz. Una tarea, señorías, que en muchos países, y quiero rendir además tributo a esos hombres y mujeres, cuesta vidas. Cuesta vidas. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, 45 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su profesión o a causa de ella en todo el mundo en el año 2023. 13 de ellos han muerto recientemente, que se sepa, en Gaza, haciendo periodismo, defendiendo al periodismo. Según ese mismo informe, 521 periodistas permanecieron encarcelados, 54 secuestrados y 84 desaparecidos en el mismo año. Señorías, el periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia, tal y como afirmaba Kapuscinski. Y precisamente por eso comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, con potentes herramientas. Herramientas que, por ejemplo, permiten falsear la realidad, como la inteligencia artificial, multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras, confirmar sesgos y arrastrar clics. Esto está pasando en todo Occidente, señorías. En Estados Unidos, una gran democracia. En Hungría, en Polonia, en Francia y también está pasando aquí, en España. España, señorías, tiene una de las democracias más plenas del mundo según los rankings más solventes que existen. Superamos, de hecho, a democracias que tienen, pues más antigüedad, que son más ricas en términos de Producto Interior Bruto que la nuestra. Y esto creo que es un inmenso mérito de nuestra sociedad que no deberíamos dejar de celebrar nunca. Sin embargo, esto no significa que nuestra democracia, como todas las democracias del mundo, sea inmune a esas nuevas amenazas a las que antes me he referido. Fíjense, algunos estudios recientes indican nada más y nada menos
que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente. El 90%. Que el 86% de ellos les cuesta distinguir lo que son las noticias verdaderas de lo que no son. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos, que se comparten, señorías, esos miles de bulos, un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería, y que acaban, en consecuencia, distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Esos bulos han logrado, por ejemplo, que el 18% de los españoles y españolas considere que nuestra economía está en crisis, cuando en realidad es una de las economías más prósperas en Europa y que encadena ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Los bulos, señorías, los bulos y la desinformación, señorías, pues han hecho que el 34% de los ciudadanos tema, que alguien ocupa su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Los bulos han hecho que la gente, señorías, crea que el número de inmigrantes que conviven con nosotros sea el doble de lo que es en realidad. Que 1 de cada 5 ciudadanos piense que vacunar a los niños es malo. O que el 20% sostenga que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Señora presidenta. Sí, señor presidente. Señor Hernando, por favor, le ruego silencio antes de que le llame por primera vez al orden. Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones, ¿no? Es una persona muy participativa siempre en el debate. Los datos, en todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos, de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal. Los enemigos de la democracia, señorías, están usando las fake news para envenenar la convivencia, para polarizar las sociedades y para destruir los grandes consensos sobre los que se construyen nuestras sociedades democráticas. Si no, planteémonos las siguientes preguntas, señorías. ¿Cómo es posible que tras los terribles asesinatos machistas que España está sufriendo haya opciones políticas que cuestionen la mera existencia de la violencia de género? ¿Cómo es posible que tras el éxito de movilización por toda España que hemos visto de la Semana del Orgullo haya dirigentes políticos con discursos abiertamente homófobos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos de la derecha con la ultraderecha que censuran la expresión cultural? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos de la derecha con la ultraderecha que censuran la expresión cultural? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos de la derecha con la ultraderecha que censuran la expresión cultural?
Este es un problema que nos afecta a todas las democracias, señorías, ya seamos votantes de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas, porque es un problema que afecta a toda Europa, que está afectando a todas las democracias occidentales. Y por eso la Comisión Europea, allá por el año 2020, es decir, hace 4 años, elaboró un plan de acción por la democracia dotado de varios reglamentos y de directivas que estamos los Estados miembros obligados a transponer y a desarrollar en nuestra legislación nacional. Este plan que aprobó la Comisión Europea ya por el año 2020 trata de responder a la difusión masiva de bulos, de desinformación, de injerencia. Y recordemos además dónde estábamos en el año 2020. Estábamos en plena pandemia, en pleno auge del COVID-19. Y durante la pandemia, esos bulos, esa desinformación, esa injerencia, llegó a sembrar dudas sobre las vacunas, cuestionando la verdad científica, poniendo en riesgo la vida de millones de personas en el mundo. Por eso me gustaría agradecer la tarea que los medios de comunicación de nuestro país tuvieron durante la pandemia, porque fue clave para que tuvieran los españoles y españolas una información veraz frente a los difusores de los bulos. Sin ellos, seguramente nuestro país no hubiera dado un ejemplo al mundo con la campaña de vacunación y el cumplimiento estricto de las medidas que tuvimos que tomar precisamente para poder salvar vidas. La pandemia, señorías, la pandemia es el mejor ejemplo de la necesidad de contar con medios de comunicación robustos frente a la proliferación de difusores de bulos que intentaron desestabilizar nuestras democracias aprovechando la mayor crisis sanitaria del último siglo de la humanidad. Y ahora, señorías, después de la aprobación de ese plan de acción por la democracia que ha ido desarrollando con directivas y reglamentos aprobados por el Parlamento Europeo, la propia Comisión Europea nos ha pedido a los Estados miembros, a ustedes, a las Cortes Generales, también a los gobiernos europeos, que tomemos medidas para proteger la libertad, la transparencia, el pluralismo de los medios de comunicación, mediante la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos de odio. Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, Finlandia o Austria, que ya han empezado a hacerlo. De hecho, esta misma tarde voy a viajar al Reino Unido para participar en una reunión sobre este tema con una veintena de presidentes y primeros ministros europeos. Y ahora, evidentemente, nos toca a nosotros, a nosotras. Y por eso les anuncio que las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. Este plan que, insisto, aspiramos a impulsar y a lograr los acuerdos que se han logrado también en Europa junto a los grupos parlamentarios, a los medios de comunicación, que son los principales interesados en frenar esta escalada de bulos y de desinformación, a la academia, a la sociedad civil, se resume en la siguiente idea: facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos, dotando a nuestra democracia de más transparencia y de más rendición de cuentas. Más transparencia, más rendición de cuentas en 3 ámbitos clave de toda democracia, como son: 1, el Poder Ejecutivo; 2, los medios de comunicación; y 3, una propuesta que hago al Poder Legislativo. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, lo que vamos a proponerles es nuevas medidas de transparencia y de participación ciudadana. Para ello vamos a aprobar, les anuncio, una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. España es un referente internacional en este ámbito, señorías. Somos el tercer país, por ejemplo, de la Unión Europea con más datos en abierto y el quinto, nada más y nada menos, que de la organización OCDE. Pero queremos ser el primero. Queremos hacer del gobierno abierto un pilar de la gestión pública, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por eso, además, también les anuncio
que además de impulsar estas medidas mencionadas, España va a acoger en la ciudad de Vitoria-Gasteiz la 9ª Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño del año 2025. Una cita en la que van a participar más de 2.000 expertos y expertas y líderes gubernamentales de todo el mundo. Junto con el Gobierno Abierto, señorías, el segundo eje, como he dicho antes, de este Plan de Acción por la Democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema, o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación, trasladar a la legislación nacional. Esas medidas, sí, claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España. Estas medidas que contempla el Reglamento Europeo y que debemos desarrollar en España se pueden resumir, y además invito a todos los diputados y diputadas que no lo han hecho, estoy convencido de que algunos lo habrán hecho, al leer ese Reglamento Europeo que aprobamos, insisto, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, se pueden resumir en 4 grandes principios. Primero, transparencia. Segundo, independencia. Tercero, pluralismo. Cuarto, protección. Repito, transparencia, independencia, pluralismo y protección. En primer lugar, el reglamento lo que nos dice y nos conmina a todos los gobiernos y Estados miembros es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados. Cito textualmente los artículos 6, 24 y 25 del Reglamento Europeo. Artículo 6. Dice así: los prestadores de servicios de medios de comunicación harán accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de sus servicios, es decir, a los ciudadanos, información actualizada sobre 1. El nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la forma de toma de decisiones estratégicas. Segundo apunte, segundo párrafo de este artículo 6. El importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. Esto dice, señorías, el artículo 6 del reglamento que aprobamos todas las fuerzas políticas, a excepción de la ultraderecha. El artículo 24 dice lo siguiente: los proveedores de sistemas de medición de la audiencia garantizarán que sus sistemas de medición de la audiencia y la metodología utilizada por estos cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Artículo 23. Y el artículo 25, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero quiero centrarme en el artículo 25.2, dice lo siguiente:
Las autoridades o entidades públicas harán pública anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto público en publicidad estatal. En fin, señorías, esto es revolucionario. Es revolucionario. Y recuerdo, lo hemos votado todos, también el Partido Popular, a excepción de la ultraderecha. Por tanto, el Reglamento Europeo es muy claro, señorías. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits, y también, lógicamente, la injerencia de actores extranjeros. Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores, y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes. Es evidente, resulta lógico que este reglamento, además de desarrollar una legislación nacional, nos va a obligar a actualizar una ley, que es la Ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada hace casi 20 años, cuando aún no se leían más que periódicos en papel que en pantalla y no existían las redes sociales. Junto con la transparencia, la independencia. Eso nos mandata también, señorías, el Reglamento Europeo. ¿Independencia para qué? Bueno, pues independencia para proteger la línea editorial, los derechos de los periodistas, de los profesionales de los medios de comunicación, para evitar las presiones del ámbito político, también empresarial, sobre los profesionales de esos medios de comunicación, para que, en fin, no sé quién se va a dar por aludido, pero, en fin, que no haya jefes de gabinete de presidentes autonómicos que amenazan abiertamente e impunemente a aquellos que no repiten sus consignas. Para que ningún periodista tenga que escuchar de nuevo, y cito textualmente, señorías, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Junto con la independencia y la transparencia, señorías, mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos. Cuarto, la protección. Medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y también los consumidores frente a las grandes plataformas digitales, especialmente en lo relativo a la protección del derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio, tal y como establece el artículo 20 de la Constitución española. En definitiva, señorías, transparencia, independencia, pluralismo y protección. Y finalmente, para garantizar la supervisión y el cumplimiento de todas estas medidas que nos mandata Bruselas, y en línea con lo que establece, por tanto, el propio Reglamento Europeo, propondremos ampliar las funciones y las capacidades de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Estas son, señorías, las medidas que una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo, que es, junto con Bruselas, la sede del Parlamento Europeo, más de 460 eurodiputados, a excepción de la ultraderecha europea, votamos a favor de ello. Fundamentalmente gracias al acuerdo de las tres grandes familias europeas, conservadores, liberales y socialdemócratas, medidas que, por tanto, como he dicho antes, ahora tenemos que volver a adoptar en nuestras legislaciones nacionales para armonizar nuestra regulación a la del resto de Europa y para adaptarla, pues lógicamente, a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que estamos viviendo, para defender y para fortalecer aún más nuestra democracia, para garantizar el derecho que nos mandata nuestra Constitución a la información veraz. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo.
Y adicionalmente, queremos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Y por eso les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y, naturalmente, irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editorial. Y del mismo modo nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios, señorías, tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Y, por último, vamos a proponer una nueva reforma de la Ley Mordaza, a ver si lo logramos en este mandato, en lo relativo a la libertad de expresión, en coherencia, de nuevo, con la Constitución española. Señorías, todo este paquete trata de reforzar un eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia, como es la libertad de expresión. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. No creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo tuvieran esa misma intención. Esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos. Pero sí es obligación de los poderes públicos, señorías, desarrollar lo acordado en Europa. En especial cuando con ello lo que estamos haciendo es garantizar una mayor transparencia, una mayor pluralidad y una mayor rendición de cuentas en el ecosistema mediático. Como ven, todas las medidas que contiene el plan comparten 4 elementos fundamentales, derivan del Plan de Acción por la Democracia aprobado por la Comisión Europea en el año 2020, siguen los preceptos de la Constitución española, sobre todo el artículo 20, refuerzan la transparencia de nuestra democracia y responden todas, creo yo, al sentido común. Y yo creo que esto es una buena noticia. Es una buena noticia para todos, salvo para quienes han convertido la mentira en un negocio rentable. Esos son los únicos que deben estar preocupados. En una democracia plena, como es la nuestra, no le corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos. Al contrario, son los propios medios quienes deben autorregularse y fomentar buenas prácticas a través de la elaboración de códigos deontológicos. Eso, además, es precisamente lo que establece Europa, con la aprobación de un código de buenas prácticas a nivel europeo y lo que debemos impulsar en España, dialogando con el sector y con los profesionales de la información. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Pues protejámoslo. Y por último, señorías, el Plan de Acción Democrática contendrá propuestas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Pero esto, evidentemente, son propuestas que hacemos a los grupos parlamentarios y corresponde a ustedes decidir si es o no oportuno. Recordarán, en todo caso, y también quiero planteárselo a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, que en la pasada legislatura establecimos el delito de enriquecimiento ilícito. Aprobamos también un código de conducta de las Cortes Generales. Y con ello las Cortes Generales iniciaron una nueva etapa que pretendía sobre todo garantizar una mayor transparencia en la actividad de los diputados y diputadas, de los senadores y de las senadoras. Ahora, ¿qué nos gustaría? ¿Qué les proponemos? Bueno, pues que todos los grupos parlamentarios se comprometieran a seguir avanzando en esta correcta dirección. Por eso creo que ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado, por ejemplo, para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades.
efectivamente. O que lo hacen con información falsa o incompleta. No hacerlo creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría pues, el seguimiento del nuevo delito de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales. Silencio, por favor, señor Hernando. Curioso quién se da por aludido y quién me oye no. Mucho desde aquí. En fin, con esto, señorías, quisiera también proponerles que creo que nuestro sistema electoral puede verse beneficiado con medidas de mayor transparencia, ¿no? Y por eso propondremos una reforma de la ley electoral con un doble objetivo, ¿no? En primer lugar, creo que sería bueno establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos y candidatas en los medios de comunicación, ¿no? Porque el objetivo es obvio, ¿no? Es garantizar el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas y proyectos. Y en segundo lugar, creo que sería bueno proponer una reforma de la ley electoral para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de los resultados que publican. En fin, esto ya depende de los grupos parlamentarios. Son medidas, en todo caso, todas ellas, señorías, todas ellas, que queremos poner sobre la mesa para dotar de más transparencia, de más independencia, de más pluralismo y de más protección a nuestro ecosistema mediático. Medidas, todas ellas, señorías, tomadas de la Comisión Europea, acordadas por los principales grupos parlamentarios en Estrasburgo, a excepción de la ultraderecha. Y creo que además, como he dicho a lo largo de mi intervención, medidas coherentes con la Constitución española y destinadas a actualizar nuestro marco regulatorio ante unas nuevas realidades tecnológicas que evidentemente están socavando nuestra convivencia, polarizando a nuestras sociedades y expandiendo bulos y desinformación. El Gobierno de coalición progresista, señorías, pretende impulsar este plan de acción. No queremos, ni podemos, ni debemos monopolizarlo. En las próximas semanas, por tanto, como he dicho al principio de mi intervención, vamos a llevar a cabo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios que quieran, lógicamente, con el objetivo de recabar sus opiniones, consensuar el plan antes de poder debatirlas y votarlas en esta Cámara, siguiendo, lógicamente, el procedimiento habitual. También vamos a hablar con representantes de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación. De hecho, el Gobierno y yo personalmente llevamos dialogando con ellos durante las últimas semanas para la preparación de esta propuesta de plan. Y vamos a continuar haciéndolo, señorías, durante las próximas semanas y los próximos meses. ¿Qué es lo que espero? Bueno, pues yo espero de corazón que entendamos que las medidas propuestas son objetivas, técnicamente solventes y son necesarias. Bueno, yo diría fundamentales para que todos los que creemos en el Estado de Derecho y la democracia podamos defender eso, el Estado de Derecho y nuestra democracia. Votemos lo que votemos. Espero que seamos capaces de alcanzar en esta Cámara el mismo acuerdo transversal, al igual que se ha hecho en el Parlamento Europeo. Lo espero, señorías, porque la democracia es una conquista que ha tardado milenios en lograrse. La victoria improbable de la gente frente a unas élites que les dominaron desde los albores de la historia. Como tal, la democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse. No de las ideas distintas, ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ella, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario. Este Gobierno, señorías, creo que lo hemos demostrado durante estos últimos 6 años, no teme el escrutinio ni a la crítica. Por cierto, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de nuestros resultados. Hoy España está mucho mejor que cuando llegamos en el año 2018. Pero también sabemos que no somos fiables, o mejor dicho, infalibles, que a veces cometemos errores y que es necesario que haya medios y voces que los señalen. Por eso, en fin, creo que lo que nos hace todo ello es ayudarnos a mejorar. Como también nos gusta que todo el mundo pueda expresar su opinión,
discrepar de nuestras ideas, ya sean las económicas, sociales, medioambientales, proponer modelos y países, modelos de país alternativos, porque son sus sombras las que ponen en valor nuestra luz. A la izquierda, señorías, a las izquierdas, si me permiten que hable en nombre de todas ellas, la libertad y la pluralidad de pareceres no solo no nos incomoda, sino que nos gusta. De hecho, la izquierda ha luchado durante siglos para lograrla, mientras que otras fuerzas políticas se encontraban muy cómodas en su ausencia. Por eso, les repito, el problema no es la discrepancia, el problema no es la crítica, el problema es la mentira. El problema surge cuando se atacan las democracias con argumentos manipulados, con informaciones apócrifas, con declaraciones infundadas. El problema es cuando esas mentiras se vierten a la opinión pública, se mezclan con la verdad hasta el punto que se vuelve imposible distinguir las unas de las otras, como cuando alguien vierte lejía en un balde de agua. Por eso necesitamos más transparencia, independencia, pluralismo y protección para garantizar la libertad de nuestros medios de comunicación, para defender a los medios de comunicación de lo que no lo son, para incentivar los buenos comportamientos en nuestras instituciones y la confianza pública en ellas. Y también para facilitar el trabajo de la figura más importante que existe en nuestras democracias, señorías, el rol más crucial de todos y de todas, y por cierto, el más difícil de ejercer, el de los ciudadanos y el de las ciudadanas. A finales del siglo pasado, señorías, España le dio una gran lección, una lección admirable al mundo. La lección admirable de la democracia, porque pasamos de ser una dictadura a una de las democracias más plenas y consolidadas en pocas décadas. Ahora, la tecnología, los desafíos digitales nos brindan una nueva oportunidad de liderar. Seamos nosotros y nosotras, señorías, también ustedes la vanguardia a la hora de implementar las directrices europeas y, por tanto, de garantizar un debate público veraz y plural, tal y como recoge nuestra propia Constitución. Esta, señorías, ciudadanos y ciudadanas, es nuestra propuesta de cómo hacerlo. Espero que todas las fuerzas demócratas de este Parlamento se sumen a ella. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.